Vamos a dar inicio a una cuarta unidad. En esta cuarta unidad, una vez que ya hemos definido en qué consiste el control de constitucionalidad, el tema que nos atañe a continuación tiene que ver con el ejercicio del control concentrado y el control difuso de la convencionalidad. ¿Listos? Muy bien. En esta unidad analizaremos temas como el control de convencionalidad, su fundamento, los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad, el sistema interamericano de derechos humanos y el trámite de las peticiones y solicitudes de medidas cautelares ante el sistema interamericano de derechos humanos. Iniciamos entonces con el control concentrado y el control difuso. El control difuso lo van a tener todos los jueces, sin importar su jerarquía, sin importar su especialidad, sin importar su materia, que formen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Mientras que el control concentrado lo vamos a tener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se puede realizar el control de convencionalidad en ambas formas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primero en un asunto, por ejemplo, vamos a presentar una causa penal, ¿sí? Estamos, por ejemplo, si yo soy la fiscalía y estoy en la etapa de investigación, integrando la misma, la carpeta de investigación, para que en etapa intermedia, pues bueno, presente mi acusación. Sobre esta acusación, pues de alguna manera voy a ofrecer mis medios de prueba y aquí en esta acusación podré hacer planteamientos de legalidad e inclusive, ¿por qué no?, de constitucionalidad, si así lo considero. ¿Se va entendiendo, compañeros? Cuando en juicio oral el tribunal de enjuiciamiento emita su sentencia, se tendrá que pronunciar sobre la cuestión de legalidad planteada en el Código Penal por lo que respecta al delito y, por supuesto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que respecta a el proceso. Y como hice un planteamiento de constitucionalidad, pues entonces se va a tener que entrar al debate del mismo. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? Cuando nosotros esta sentencia la llevemos a apelación, la sala que conozca de la apelación, cuando revise la sentencia, tendrá que pronunciarse sobre la legalidad y sobre la constitucionalidad planteada. Muy bien, ¿sí? Bien, Sí, avanzamos y ahora sí vamos a tramitar ante esta sala nuestro amparo directo, la cual la sala tendrá que remitir al tribunal colegiado de circuito que le corresponda conocer del mismo. El tribunal colegiado, cuando emita su sentencia, revisará la legalidad planteada y también la constitucionalidad que se planteó.
Y en este supuesto, bueno, va a haber una segunda instancia de revisión en amparo directo porque hay un planteamiento de constitucionalidad que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión. Entonces, aquí hemos desarrollado todo un parámetro de litigio estratégico con el control de constitucionalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Ok. Pero si no solamente hubiésemos hecho un planteamiento de constitucionalidad, sino también un planteamiento de convencionalidad, entonces aquí no hubiera terminado el asunto. ¿Se entiende? Como hay un parámetro de convencionalidad que también se planteó, ahora nosotros terminamos la jurisdicción interna y ahora vamos a continuar ante el sistema interamericano de derechos humanos, que va a ser todo un planteamiento que vamos a revisar. Por eso se analiza que se ejerce este control en ambas formas. Primero, agotando el control difuso y posteriormente con el ejercicio del control concentrado. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el fundamento que va a soportar en mi ejercicio de control de convencionalidad? Mi fundamento lo vamos a tener en a nivel internacional, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a agregar lo que dice la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que serían las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Y bueno, a nivel nacional, para el ejercicio del control de convencionalidad, lo tenemos en la reforma constitucional del 2011 y por supuesto su antecedente, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco. Y para tener un mayor, una mayor comprensión de este ejercicio, tenemos la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el parámetro para el ejercicio del control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? sí, Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es la obligación de las autoridades frente a este control de convencionalidad? Por ejemplo, en el ámbito legislativo, la obligación de las autoridades es la siguiente. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿vale? Aquí está. Tenemos, por ejemplo, la función que realizan los diputados y senadores y la elaboración de la norma que sea acorde con los derechos humanos. Discúlpenme, pero yo desconfío mucho de los legisladores. Discúlpenme, pero no creo que todos estén en la atención académica y profesional de conocer estos temas. Y no es que tampoco no sean ignorantes, no, no lo son. Pero, a ver, la verdad es que deberían de acercarse de personas que conozcan de estos temas para hacer verdaderos planteamientos en la elaboración de leyes. ¿A qué me refiero? Se supone, y discúlpeme que lo ponga en ese rango, que el órgano legislativo, nuestro Congreso de la Unión, cuando elabora sus normas, tendría que hacer este planteamiento. Voy a aprobar esta norma y voy a revisar en un ejercicio de control
difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, analizar que esa norma que no he aprobado esté acorde con la Constitución, pero también tendría que revisar que la norma esté acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese punto plantear, bueno, ¿esta norma cumple con estos requisitos o no los cumple, verdad? Si no los cumple, bueno, tengo que hacer las adecuaciones que sean necesarias. Se supone que tendrían que hacer este ejercicio de control de convencionalidad y de constitucionalidad. Y entonces no aprobar la norma que no cumpla con estos elementos que hemos señalado. Pero honestamente, esto no se realiza. O sea, tendría que ser, sí, pero no se realiza. Con toda honestidad tenemos que decirlo. Bueno, pero también lo tenemos desde el punto de vista del órgano jurisdiccional. ¿Qué implica esto, estimados maestros y maestras? Significa lo siguiente: Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sale? El poder judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, tendría que hacer lo siguiente. Bueno, inclusive municipal también, porque hay jueces municipales, ¿eh? Vamos a encontrar que tendrían que abstenerse en las resoluciones que emitan de aplicar cualquier norma que sea contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos. En un caso de 2003 que se pronunció en ese momento don Sergio García Ramírez, ok, en un caso de Guatemala, en el caso Mirna Machang, don Sergio García Ramírez estableció la necesidad de que los estados hicieran un ejercicio de control difuso de convencionalidad. ¿Y esto qué implicaría, mis queridos amigos, el voto particular de don Sergio García Ramírez? Pues nos diría lo siguiente, aquí vamos. Se supone que este juez, al momento de pronunciarse sobre un caso en particular, tendría que verificar que en esta aplicación, en este caso que está resolviendo, analice aspectos muy importantes como son los siguientes. Bueno, primero, que mi acto que estoy realizando esté acorde con el ejercicio de control de legalidad, la aplicación de la norma sustantiva que establece derechos y obligaciones de las partes y normas adjetivas que hace referencia a normas de naturaleza procesal. Muy bien. Ok. Eso es lo primero que tendría que revisar su señoría. Pero después tendría que hacer un control ex oficio, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Muy bien. Ok. Y en este supuesto, compañeros, bueno, si haciendo este ejercicio verifica que la norma no cumple con cualquiera de los elementos citados con antelación de constitucionalidad o de convencionalidad, con efectos relativos, tendría que desaplicar la norma para el caso concreto y preferir la aplicación que esté conforme con la Constitución
o también con el ejercicio del control de convencionalidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. Sí, ¿Sí? Muy bien. Bien. Avanzamos y bueno, esto es ex oficio, esto es obligatorio. A esto se tendrían que vincular las respectivas autoridades. Avanzamos y entonces ya hemos estudiado nosotros la importancia que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y estos dos criterios que me van a ayudar a aplicar este principio: interpretación conforme y principio pro persona. Recuerden, como operadores jurídicos haremos lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver el acto de autoridad. Ya mencionamos que el acto de autoridad puede tener naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional. Este acto lo vamos a revisar a la luz de ¿qué? A la luz de la bueno, el primer lugar sería que el acto esté conforme con el ejercicio de control de legalidad. Pero no me basta con esto. También voy a revisar en ejercicio de interpretación conforme que no contravenga la Constitución, ni tampoco se contravengan los tratados internacionales en materia de derechos humanos en ejercicio de control de convencionalidad. Muy bien, ¿sí? Y el parámetro que va a ayudarnos a inclinar balanza se va a llamar principio pro persona. ¿Sale? Principio pro persona. ¿Qué implica? Aplicar la norma que sea más favorable, aplicar la norma que amplíe los derechos, aplicar la norma que sea menos restrictiva. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer sobre este ejercicio. Y bueno, mis queridos maestros y maestras, los pasos para ejercer el control de convencionalidad los vamos a tener de la siguiente manera. Punto número 1. Partir del principio de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Una presunción de que el acto de autoridad se encuentra dentro de este parámetro, es decir, la presunción de que la autoridad en la materialización de su acto no contraviene la norma, no contraviene la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos. Su acto está acorde. Primer punto. Segundo punto, decimos realizar interpretación de la norma. Ahora sí, conforme a la Constitución, conforme al control de convencionalidad. Es decir, ahora sí voy a estudiar tu caso en particular, cómo lo estás materializando, y voy a revisar que tu acto, que la norma que vas a aplicar, no contravenga a la Constitución ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A esto lo conocemos con el nombre de interpretación conforme. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos y tenemos el tercer paso, que nos dice que debemos optar por la interpretación más favorable y de mayor efectividad en la tutela de derechos.
es decir, la aplicación del principio pro persona. Para definir esta interpretación conforme, voy a utilizar el principio pro persona. La norma más favorable, la norma menos restrictiva, la norma que otorgue una mayor efectividad en la tutela de los derechos. Bien, bien, estimados amigos. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y por supuesto que vamos a destacar lo siguiente. Aquí vamos. Tenemos, por ejemplo, que las normas que sean contrarias, las normas que contravengan derechos humanos, las normas que tengan interpretación incompatible de menor alcance protector, se van a desechar. Más que desechar, el verbo correcto es desaplicar para ese caso concreto, ¿eh? ¿Se entiende? Porque nosotros no somos ningún órgano derogador, ni los jueces, ni, bueno, la corte sí, pero los demás no somos órganos derogadores. Por eso la palabra correcta sería desaplicar para ese caso concreto, ¿verdad? Y si no se puede lograr la interpretación conforme a la Constitución o la Convención, como aquí lo establecemos, se desaplica la norma nacional y se declara su invalidez, pero reitero, con efectos relativos, solamente para el caso en concreto. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ujú. Muy bien. Mis queridos maestros y maestras, después de este análisis del ejercicio del control de convencionalidad, vamos a ver que tenemos nosotros al sistema interamericano de los derechos humanos. Hay un sistema internacional de derechos humanos y aquí vamos a tener a la Organización de las Naciones Unidas. Pero en cada continente vamos a tener sistemas regionales de tutela de derechos humanos. Y bueno, tienen de alguna manera ciertas similitudes, pero también hay grandes diferencias entre cada uno de los sistemas. En particular, nosotros nos vamos a enfocar por el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y aquí, por ejemplo, vemos lo siguiente. Muy bien. El nacimiento, tenemos dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de San José, Costa Rica. Y en esto vamos a tomar en consideración lo siguiente. El origen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo vamos a tener en la declaración, en la creación de la OEA en 1948 y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se crea la comisión como un órgano que velaría que los estados partes cumplan con esta declaración. Muy bien. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nace con la Convención Americana de los Derechos Humanos y es un órgano contencioso del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sale? Entonces, el sistema interamericano va a abarcar de alguna manera estos dos órganos que hemos referido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero que pongan mucha atención a lo que a continuación vamos a explicar sobre el sistema.
Vemos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Si no más recuerdos, abarca un total de 35 estados, miembros de la Organización de los Estados Americanos. ¿Quiénes se encuentran fuera de esta declaración? Pues algunos territorios que tienen dependencia europea, como por ejemplo la Guyana Francesa, las Islas Guadalupe, Curazao, algunas regiones de América que de alguna manera se siguen teniendo cierta jurisdicción europea. Por eso no las incluimos dentro de esta. Pero de ahí en fuera, prácticamente todos los estados americanos se encuentran. Muy bien. Entonces, les hago un planteamiento. Con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, podemos hacer un ejercicio de control de convencionalidad, pero el único órgano que conocerá de este ejercicio de control difuso, de control concentrado de convencionalidad, ¿quién va a ser? Solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos vamos a quedar a que esta solamente nos emitiría máxime una recomendación. ¿Se entiende, compañeros? No tiene la facultad de emitir resoluciones que tengan naturaleza contenciosa. Les hago un planteamiento. Hay una violación de derechos humanos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por lo tanto, yo no puedo tener como fundamento normativo la Convención Americana de Derechos Humanos ni las sentencias de la Corte Interamericana, ¿eh? El planteamiento de mi convencionalidad solamente tendría que quedar en esta declaración y en los protocolos, ok, que surjan de esta declaración, ¿eh? ¿Se entiende? Nada más. Y me tendré que conformar con la cuestión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso que le estamos planteando emita una recomendación. Ese es el punto sobre la cual recaería esta causa presentada en una controversia de derechos humanos ante los Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque ahora sí, el planteamiento de control de convencionalidad tomando como base la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente los estados que vemos aquí en color mostaza son los que se encuentran dentro del sistema. No tenemos a Canadá, no tenemos a los Estados Unidos, no tenemos a Venezuela, no tenemos a la Guyana, no tenemos a Cuba y no tenemos a varias islas del Caribe. Se encuentran fuera del sistema. No aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al no haber aceptado esa competencia contenciosa, lo que nos dice, mis queridos maestros y maestras, es pues que estos no pudiésemos hacer un planteamiento de control de convencionalidad tomando como referencia la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana no pudiese conocer un asunto porque estos estados pues no han aceptado la competencia de este órgano. Lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos son derechos de distinta índole y naturaleza: la igualdad, un juicio justo, participación política, movimiento, asociación, asamblea, el derecho a la vida familiar, la libertad, el asilo político, la libertad de religión, la salud, el nombre, la vida, seguridad social, propiedad, los beneficios del trabajo, salario justo, remuneración justa, vacaciones, prestaciones de seguridad social, propiedad, educación, cultura, honor, dignidad, protección judicial,
integridad personal, derecho a la vida privada, a la libertad de expresión, a la nacionalidad y también el derecho al pensamiento. Son algunos derechos que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a presentar una causa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La petición va a ser presentada directamente por la persona afectada en sus derechos. Si es colectiva, entonces un grupo de personas designando un representante común y también a través de la representación de organismos no gubernamentales. Las medidas cautelares son distintas porque inclusive el propio estado de oficio lo podrá solicitar, ¿sale? El propio estado de oficio o también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no se sigan vulnerando los derechos humanos en un estado en particular. Como les mencionaba, si presenta la petición un grupo de personas, es muy importante individualizar a las víctimas. ¿Quiénes son? De todas estas personas, realmente, ¿quiénes son afectadas? ¿Sí? No puedo decir que es toda una comunidad. Tengo que ser muy explícito en quiénes son las personas que fueron vulneradas derivadas del acto de la autoridad, del acto del Estado responsable. Y por ello, en este ejercicio de control concentrado de convencionalidad que estoy presentando, tenemos que explicar cuál es la acción, el hacer o la omisión, el no hacer del Estado que menoscaba los derechos humanos. Si se fijan, este funcionario público permitió a este empresario la construcción de esta planta que contamina un río que va a dar a esta comunidad y entonces esta comunidad es afectada en su salud derivado de ese acto de autoridad. Pero tengan cuidado, porque para hacer ejercicio del control concentrado de convencionalidad, yo tendría que agotar previamente todos los recursos ordinarios, todos. Y después de haber agotado todos, ahora sí ya puedo hacer el planteamiento. Pero atención, desde mi juicio de origen, tengo que hacer el planteamiento de convencionalidad para preparar mi litigio estratégico y que la causa que estoy presentando pueda llegar hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo? Bien. Les voy a hacer un planteamiento, ¿eh? Si yo en una causa, ¿sale? Hiciera un planteamiento, voy a hacer varios, bueno, voy a empezar con este caso. Aquí va. Entonces, el color rojo representa el proceso en una primera instancia, ¿sale? Es decir, aquí en esta primera instancia, el órgano jurisdiccional tendría que dictar una sentencia, Sentencia. ¿sale? Muy bien. Después, si se admite un recurso de apelación, hay que agotar ese recurso de apelación. Muy bien. Ok. Recuerden que desde que se fijó la litis, ustedes tuvieron que hacer ese planteamiento de legalidad, de convencionalidad o de constitucionalidad. No confundirse que son en automático, se trabajan en conjunto o que si ejercemos control de constitucionalidad, ejerzo control de convencionalidad. No se confundan con eso, ¿eh?
Son temas muy separados, ¿eh? Y son temas que tienen su tramitación muy particular. Ahorita les digo por qué. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, Ujú. como hice un planteamiento, me voy a enfocar solamente en la convencionalidad, ¿eh? ¿Sale? Como hice un planteamiento de convencionalidad, de legalidad y de convencionalidad, cuando la sala conozca de esta apelación, bueno, cuando el juez de primera instancia emite sentencia, se pronunció sobre la legalidad y sobre la convencionalidad planteada. Cuando la sala revisa esta resolución, se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad, legalidad y convencionalidad planteada. Hemos agotado hasta este punto lo que se conoce como principio de definitividad. ¿Ok? Ahora, mis estimados maestros y maestras, ya tenemos la potestad de iniciar y de tramitar nuestro amparo directo. Muy bien. Este amparo directo lo voy a promover ante la misma sala que confirmó la resolución. Y esta sala lo va a remitir junto con el informe justificado al tribunal colegiado de circuito que deba de conocer de este amparo. El tribunal colegiado va a revisar el amparo, si lo admite, emplaza las partes y de forma colegiada va a emitir una sentencia. Ok. En esta sentencia que estamos haciendo referencia, tomemos en consideración, estimados amigos, que por lo que respecta al tema de legalidad y de convencionalidad, bueno, de legalidad ya hemos resuelto. Como no hubo un planteamiento de constitucionalidad, no va a haber una revisión ante la Corte, ¿eh? No hay un planteamiento de constitucionalidad, entonces no llegamos a la Corte en revisión. En este caso, ya hemos agotado todos los recursos que contempla el Estado. Ya no hay más que hacer. Ahora, ¿qué nos queda, mis queridos amigos? Ahora sí, ya nos vamos a un ejercicio de control concentrado, de convencionalidad, y vamos a plantear este ejercicio a través de el caso que presentaremos en primer lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien después podrá presentar la demanda para que el asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a lo que voy, hay que agotar los recursos ordinarios antes de que nosotros acudamos al sistema interamericano de derechos humanos. Si nosotros tenemos ya una sentencia firme que ya no admite ningún recurso y existe un planteamiento de control difuso de convencionalidad, nos hemos preparado para nuestro litigio estratégico. Y a partir de que nosotros tenemos ya la sentencia firme, se van a tener un plazo de 6 meses para presentar la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Entendemos esto? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. Ok. Perfecto, estimados amigos. De todo esto que venimos comentando, entonces hay que atender también el principio de litispendencia. Es decir, si yo ya presenté un tema de recursos ante otro organismo
como la Corte de Derechos Humanos, bueno, la Corte de Justicia que se encuentra en La Haya, pues bueno, entonces no voy a poder presentar mi petición a la Comisión Interamericana, porque en este caso tenemos un tema de litispendencia. No debe haber ningún otro recurso que se haya interpuesto, porque si no, la comisión no va a admitir su competencia. ¿Vale? Bueno, ya nos vamos a presentar con nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que va a hacer la comisión es hacer una evaluación inicial. Y en esa evaluación inicial va a verificar lo siguiente. A ver, lo primero que hace la comisión es, ya me presentaste tu petición. Voy a revisar si con respecto a tu petición efectivamente se vulneran los derechos humanos y este planteamiento de derechos humanos lo haces tomando como referencia la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surgen a partir de estos tratados o también, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el parámetro que tú me estás planteando. Si efectivamente ese es el parámetro, entonces voy a emitir yo como comisión un auto que se llama auto de admisibilidad. Este auto de admisibilidad va a ser la base con la cual yo voy a emplazar al Estado responsable. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o Sí, no? Ok. Y si de alguna manera del análisis que estableciera la comisión señalara que no ha lugar a mi petición, entonces se va a desechar la misma y no hay ningún recurso que interponer contra la desestimación del asunto por parte de la comisión. ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? no, Ok, avanzamos. Y por ejemplo, bueno, ya tenemos el informe de admisibilidad. Vamos a ver el informe de fondo, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, lo primero que va a hacer la comisión, una vez que hayamos emplazado al Estado responsable, es tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, una conciliación. Si logramos esto, vamos a poner fin a esta causa siempre y cuando se repare el daño causado por el Estado responsable. De no ser el supuesto, se va a celebrar una audiencia pública, las partes formulan sus alegatos, desahogan sus pruebas y la comisión va a emitir un informe de fondo sobre la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Y si no se cumple con este informe de fondo, si no más recuerdo, le da 3 meses para su cumplimiento, ahora sí el asunto podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Entendemos esto? Bien, vamos entonces a trabajar todo el procedimiento que tenemos que seguir para que nuestra causa llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a seguir cada uno de los pasos que son fundamentales para el ejercicio de este derecho. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, empezamos. Aquí va. Bien. Paso número 1. Presentamos nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta petición la podemos hacer de la siguiente manera. Petición. Vamos a hacerla a través de
de forma presencial ante el edificio sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C. ¿Sale? Lo podemos hacer a través de correo certificado, ¿sale? Con gastos por, en este caso, quien está presentando la petición. Y tenemos por vía electrónica también la presentación. Muy bien. Entonces, es la manera como nosotros presentamos nuestra solicitud. Después, bueno, vamos a ver que la comisión va a calificar si admite, si previene o si desecha. En el caso de admisión, le va a asignar un número de petición y en ese orden se deberá de atender cada una de estas peticiones, salvo que alguna de estas peticiones haga referencia a un grupo vulnerable, porque si hay que atender a los grupos vulnerables, estimados amigos, pues estos van a tener una atención prioritaria. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí vamos bien? Ok, entonces hay que atender en primer lugar a los grupos que tengan una situación de vulnerabilidad, aunque su petición hubiese sido posterior. ¿Estamos bien de acuerdo? Sí. Bueno, ahora nosotros vamos a hacerle del conocimiento al Estado responsable le damos un término de 3 meses para que él haga las manifestaciones que estime conducentes sobre la petición que se ha presentado. Muy bien. Ok. Les platiqué. Lo importante para la comisión, en primer lugar, es de que se llegue a un acuerdo conciliatorio. Si este se logra, y se satisface el derecho de la víctima, aquí vamos a ponerle fin a este asunto. De no ser el caso, mis queridos abogados, lo que vamos a tener es que se va a celebrar una audiencia pública. Mi estimada maestra Ana Noemí, te escuchamos, por favor. Sí, en el caso de que se prevenga, ¿cuánto tiempo se le da para cumplir con la prevención que se está haciendo? Es una excelente pregunta y si no más recuerdo, el tema de la prevención implicaría 15 días para aclarar este motivo de conformidad este, con el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de prevención. Muy bien, Muchas gracias. Y a sus gracias. órdenes. Bien, entonces se va a celebrar una audiencia pública en la cual van a estar presentes las siguientes partes. Atentos, por favor. Por presidiendo toda esta audiencia pública, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los 7 comisionados. Muy bien. Vamos a tener, por una parte, a la víctima con su respectivo representante. Ok. Y vamos a tener al Estado responsable, por supuesto, con su respectivo representante. En esta audiencia pública, ratificará su petición, ¿vale? La víctima, por conducto de su representante, ofrece sus pruebas y van a ser desahogadas. ¿Ok? Y en este caso, lo mismo ocurrirá para el Estado responsable sobre las observaciones que realizó al informe de admisibilidad. En base a lo manifestado con antelación, la comisión
valorará estos argumentos y va a emitir una resolución que tiene el nombre de informe de fondo. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. Este informe de fondo se los dará a conocer tanto a la víctima como al Estado responsable y bueno, van a tener las partes un plazo de 4 meses para hacer sus respectivas observaciones. Llegamos entonces al cumplimiento de esos 4 meses para que hagan sus observaciones. Llegamos y se va a celebrar otra vez una audiencia pública en la cual cada una de las partes señala las observaciones sobre el informe de fondo. Muy bien. Y entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá su, su informe de fondo. Bueno, no, más bien no lo emitirá. Confirma, modifica o revoca el informe de fondo que emitió. En el caso de que este informe de fondo se ratifique, se confirme, bueno, ya no se va a mover para nada, ya quedó como definitivo. Y entonces le damos un plazo de 3 meses al Estado responsable para que dé cumplimiento a ese informe de fondo. ¿Hay alguna manera de hacerle cumplir este informe de fondo al Estado? Pues un tema de voluntariedad. A lo mejor yo les diría, bueno, la comisión puede presentar un informe a la Organización de los Estados Americanos, al Fondo Monetario Internacional, a la Asamblea General, etcétera, etcétera, de que el Estado no ha cumplido con sus observaciones en materia de derechos humanos. Y eso pues puede conllevar a que el Estado no sea bien visto frente a la comunidad internacional y por supuesto pueda generar algún déficit crediticio para el Estado. ¿Se va entendiendo? Pero bueno, si no se cumple con el informe de fondo, siempre que tengamos la autorización de la víctima, la comisión, ahora escuchen bien, la comisión va a tomar en un principio, la Comisión Interamericana funcionaba como un ombudsman, es decir, era un garante, era un protector de los derechos humanos. Entonces funciona como un ombudsman. Pero ahora la comisión va a participar como si fuera un fiscal porque va a presentar la demanda en la cual señala violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, estimados amigos? Muy bien. Entonces ya dejamos la competencia la competencia meramente de una opinión consultiva de la Comisión para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica y bueno, la Corte va a emitir una resolución, una sentencia. ¿Y en base a qué la va a emitir? Bien, vamos a ver. Entonces llegamos nosotros, ahora sí, a la competencia de la Corte. Lo primero que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que va a calificar, pues, lo siguiente. Si admite, si previene o si desecha la demanda que presenta la comisión. Si es
admitida va a celebrar una audiencia preliminar para que en esta audiencia preliminar se fije la litis. ¿Y qué implicaría esto? Bueno, vamos a hacer una depuración del proceso. Ok, muy bien. Vamos a, en este caso, a señalar, a ofrecer las pruebas que van a desahogarse en el juicio. Van a admitirse esas pruebas. Bueno, y vamos a señalar los testigos y los peritos y demás personas que van a comparecer en la audiencia. Y bueno, en base a eso, ya en la audiencia de juicio, se desahogarán las pruebas. Bueno, se formulan alegatos, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos de cierre y ahora sí, la corte va a emitir una sentencia. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. La sentencia de la corte, entre comillas, vamos a señalar que es vinculante. ¿Y por qué lo digo entre comillas, mis estimados maestros? Porque el cumplimiento de la sentencia queda bajo el principio de la pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los estados que los suscribieron. ¿Se entiende? Muy bien. Y también, por supuesto, pues es una cuestión de cumplir con los acuerdos internacionales. La sentencia, la Corte revisará su cumplimiento ante el propio Estado responsable, ante las ONGs e inclusive ante las propias víctimas. Y revisará si efectivamente México o el Estado parte le ha dado cumplimiento a estas resoluciones. Sí, estimados amigos, entonces este es un tema importante en relación del cumplimiento, ¿sale?, de las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? ¿Sí? ¿Está todo claro? Bueno, les comparto lo siguiente. Muy bien. Ok, aquí vamos. Muy bien, mucha atención, por favor. Día a día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ahí voy. La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto San José-Costa Rica, no solo instrumenta una serie de derechos importantes que los Estados parte debemos cumplir, respetar y garantizar, sino que además ha creado un tribunal propio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual los países le hemos dado la competencia para poder juzgar el cumplimiento o no de los derechos contemplados en la propia Convención. Establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para los Estados, son de cumplimiento obligatorio para los Estados. Esto es muy importante porque entonces los Estados asumimos una obligación convencional de poder receptar, aplicar y cumplir a nivel interno con los fallos que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, no solo que estos fallos van a ser obligatorios para los Estados que efectivamente han resultado condenados por un caso en particular, sino que además muchas veces la Corte Interamericana utiliza determinados casos contra Estados para poder, a partir de esos casos, interpretar
para todos los demás estados partes de la Convención algún derecho involucrado. Esto es muy importante y es lo que la doctrina da a llamar el efecto erga omnes que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que ya los estados debemos tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder interpretar cabalmente los derechos contemplados en el pacto de la manera en que han sido interpretados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y a qué obliga la Corte Interamericana en sus fallos? La Corte Interamericana, cuando declara responsable a un Estado por violar alguno de los derechos consagrados en la Convención, obliga a reparar. Si la obligación de reparación es una obligación de las más importantes que asumen los Estados y son encontrados responsables por la Corte, esa reparación no solo implica una indemnización económica, sino una reparación económica para las víctimas, sus familias, sino que además tiene otra vertiente muy importante, que son las reparaciones no económicas, es decir, a qué se obliga el Estado para no repetir las violaciones por las cuales ha sido juzgado. Y dentro de estas medidas de reparación, muchas veces los Estados son obligados, por ejemplo, a modificar normas, a sancionar normas específicas, se han visto obligados a modificar o a cambiar políticas públicas, se han visto obligados a pedir disculpas públicas a la víctima. Es decir, estas otras dimensiones más sociales que tienen las sentencias de la Corte Interamericana resultan muy importantes porque, de alguna manera, es el momento en que los Estados asumen frente a la comunidad internacional la garantía de no volver a repetir esas violaciones. En esta primera unidad de nuestra exposición fue la cuestión de la introducción a los derechos humanos. Ok. En esta introducción hicimos un estudio sobre su concepto. Ok. Analizamos sus antecedentes dividiéndolos en edad antigua, ok, edad media, hablamos de la edad moderna y la edad contemporánea de los derechos. Después verificamos sus diversos generaciones, ok, de derechos humanos y hablamos de en este caso, la evolución de estos derechos y cuáles son sus retos de los derechos humanos. Bien, después, en una segunda unidad, hicimos referencia al tema del control de constitucionalidad para la defensa de los derechos humanos. Hablamos de los medios de control de constitucionalidad, hablando del juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, juicio político y también sobre el funcionamiento de materia que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señalamos los distintos sistemas de control de constitucionalidad, hablando del control político, hablando del control jurisdiccional, del control difuso, del control concentrado, del control abstracto y del control concreto de constitucionalidad. Para después de estos temas, hicimos mención de la reforma constitucional, ok, en materia de derechos humanos, la importancia que tiene la misma y señalamos lo referente al bloque de constitucionalidad y por supuesto la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Muy bien. Y bueno, mis queridos amigos, cerramos con el análisis de el control de convencionalidad y su tramitación
ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con una siguiente unidad, pero bueno, si en este caso todo lo que les estoy colocando sobre videos tiene que ver con los derechos humanos, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Les voy a colocar lo siguiente. Mucha atención, por favor. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Entonces seguimos con la unidad número 4, si no me recuerdo. Continuamos. Muchas gracias.